¿por qué se equivocaron? ¿Cómo es posible que ese tema lo tengan ustedes en vez de gobierno? Es que lo tenemos los dos. Tengo la prueba que me mandaron alerta falsa. ¿Y qué crees? Mi tecnología funcionó perfecto porque tan es así que desalojamos a toda la ciudad. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y entrevisto a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Mi invitado de hoy es Álvaro Velasco. Álvaro es fundador de la aplicación de alerta sísmica Sky Alert, que ha sido descargada más de 7 millones de veces. También es director general de la agencia de marketing digital Retweet y es un gran activista de la comunidad LGBT. Hoy Álvaro me cuenta su experiencia saliendo del closet en su programa de radio, de los inicios y crecimiento explosivo de Sky Alert y de cómo reclutar para equipos incluyentes de alto desempeño. Ojalá disfrutes esta plática con un gran emprendedor, así que te dejo con Álvaro Velasco. Álvaro, gracias por estar hoy aquí. Osvaldo, al contrario, muchísimas gracias a ti. Creo que eres de las pocas personas que aún me dicen Osvaldo y me sigue causando conflicto. Oye Álvaro, eres fundador de una empresa de tecnología. Sí. Eres director general de una agencia de marketing, pero estudiaste leyes. Sí. ¿Qué querías ser cuando fueras grande? Era mucho más un asunto de ideología, mucho más romántico en el asunto de sí creer en la justicia como el concepto que sí se puede aterrizar en una parte de la sociedad. Y por eso me dediqué a estudiar leyes. Y cuando lo estudias es increíble. Es realmente romántico, porque sí, las materias, los libros, todo te enseña a sí ser una persona equilibrada, a tomar decisiones correctas, a diferenciar entre culpable e inocente en el sentido estricto para causar una justicia, un reparo a algún problema que a la sociedad se le causó a una persona. O sea, ¿eso te ha servido después? Sí, claro. Digamos, la parte romántica se acabó a la hora que empecé a trabajar. Sí, te oí decir que considerabas el ambiente legal o la justicia como un ambiente demasiado machista. Sí, por supuesto. Y más allá del machismo que tiene sus aristas, muy corrupto. Y esa es la parte que a mí no me latió nada. Es decir, no estudié tantos años o con tanto esmero para al final simplemente ver a quién le voy a dar dinero, de qué forma y en qué lugar, para que entonces se me haga justicia en mi caso, y lo digo entre comillas, aunque no se puedan ver. ¿Cuál fue la experiencia más choqueante que te tocó vivir? Dos en específico, una en un pueblito en Puebla. ¿Qué tipo de derecho hacías? Hacía de dos tipos, mercantil, que era mercantil ejecutivo, por lo tanto tienes que salir a embargar. Y otro hacía civil, que ese es otro tipo de juicios. Nunca me quise meter en familiares porque pues, divorcios o con quién se quedan los niños, ese tipo de cosas, no tengo corazón para eso. Pero para deudas, dije, bueno, va. Y pues no me debían a mí, le debían a los clientes del despacho en el que trabajaba. Aún así, era un asunto porque complicado, teníamos que estar visitando muchos pueblos o ciudades chicas, en el que, pues, todo el mundo se conoce. Y si alguien llega extraño, el pueblo se pone alerta. Ya desde ahí estábamos raros. Y segundo, las deudas eran para una empresa de agroquímicos. Por lo tanto, tenías que visitar lugares... pues, rancherías. Tal cual. Y para ejecutar un embargo era un problema tremendo. Porque la gente del pueblo también iba y ayudaba al deudor a que no sucediera este asunto. Y las peores situaciones fue en Puebla, ni siquiera me acuerdo el nombre del lugar, pero literal nos sacaron una AK-47, o sea, era un arma gigantesca diciendo, tú te llevas esta tele. No sé qué era, pero era gigantesca. Era gigantesca. No me puse a averiguar qué marca, qué modelo, no sé nada de eso. Solo vi que nos estaba apuntando a mí, a la secretaria, y la secretaria literal empieza a orinar del miedo. Decir, yo no voy a ejecutar esa orden aquí. Y dice, secretaria, ¿cómo? Pero usted representa la justicia. Usted representa la ley. Por eso la traigo. Sí, pero no lo voy a hacer. Hágale como quiera, licenciado. Yo decía, ok, que vamos a sentar en el acta. Que no los encontramos. Qué impresión. De ese tamaño es la justicia en nuestro país. Y el segundo fue en Uruapan, donde me retuvieron de manera ilegal, que no es un secuestro.
secuestro requieres que se pague una cantidad de dinero. En este caso, te ponen en un lugar en contra de tu voluntad hasta que llegara el dueño de la casa y nos amenazara con todas las amenazas que se le ocurrieron, con tal de evitar que nos lleváramos los muebles. ¿Cuánto de su tiempo casa. estuviste? Como unas 3 horas. Y de ahí... Y ibas por muebles, por teles. Sí, o sea, algo que afectara y que presionara para que le pagaran a mi cliente. Claro. Y ahí, pues, simplemente, pues, los dejé a ellos como depositarios. Sí ejecuté la orden, pero les dejas a ellos. Es decir, ya no son tuyos, pero te los dejo para que tú los disfrutes. Ahí te los encargo. Exactamente. Y entonces yo le marqué a la policía y dije, oye, estoy en el domicilio tal y me tienen privado ilegal de mi libertad. Ah, permítame. Entonces ya, como a los 20 segundos de contar. No, ahí no vamos. Y me cuelgan. Ahí no vamos. Ahí no vamos. ¿Con quién me estaba metiendo? No tenía idea. Ese tamaño de problemas fue el que me hizo decir, la neta, el derecho no es para mí. O este tipo de derecho no es para mí. Y diste un vuelco gigante, pero bueno, aparte otra de las cosas que llevas haciendo y es creo que un momento interesante, 9 años, es participando en Imagen Radio en un programa de radio. Un programa de radio, la estación se llama RMX todavía, hasta mañana 21 de junio. Hasta mañana. Exacto, hasta entonces deja de existir un concepto de 13 años, yo estuve 9 participando, increíble también de un vuelco como tú dices, yo venía prácticamente llegando a la Ciudad de México, tengo 11, 12 años, y me invitaron a participar en un programa que era especialmente para Guadalajara, emitido desde Ciudad de México, pero que requería una opinión formada, una opinión social, política, incluso musical, más formada, porque tienes que estar súper enterado para el momento que llegan las personalidades que van a ese programa, que eran gobernadores, alcaldes, quien sea, pudieras cuestionarlo de manera informada y no, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está el clima? ¿No? Es decir, necesitas incomodar al político para que saque... ¿El concepto era incomodar? Claro, porque ellos van con una agenda, su propia agenda de decir, yo soy el mejor, todo está bien, la seguridad está perfecta, la economía está bien, los empleos están bien. Gracias por el foro, yo vengo a echarme flores. Exacto, a mandar mi promo. Tal cual. Entonces, tú lo que tienes que hacer es incomodarlo en una forma de que, digamos, literal, en el sentido estricto de la palabra, no esté cómodo en la entrevista de decir, no es un asunto de propaganda, tú tienes que darnos a nosotros, la sociedad, resultados y nos tienes que dar una explicación de lo que está pasando. Porque tú voluntariamente quisiste estar ahí con los sueldos que nosotros te pagamos. Entonces, dan los resultados como en cualquier empresa. Un inversionista va y te exige KPIs, que llegues a todos tus metas. ¿Y por qué en el asunto de gubernamental no lo hacemos así? Entonces, literal, así nos dedicamos muchos años. ¿Y qué aprendiste de 9 años de participar en radio con este giro? Que sí se puede influir mucho en la sociedad enfocándolo de una manera correcta. Que la responsabilidad de tener un micrófono, un medio público, es brutal. Que tú también tienes que ponerte en los zapatos de todas esas personas que te están escuchando y abrir mucho más la mente, no solo en las ideas que tú traigas, sino qué les puedes tú aportar a través de tu voz, de tus opiniones, para que su vida sea mejor. ¿Sentías esa responsabilidad cada vez que tomabas el micrófono? Por supuesto. O sea, a mí sí me cambió mucho mi mentalidad en estos 10 años, volverme mucho más un enfoque social. Es decir, está muy bien hacer lana y todo, pero si solo haces lana sin pensar el de un lado, eventualmente vas a tener problemas. Porque tú solito te estás afectando al no ayudar al ecosistema que tienes alrededor. Sí, es completar el beneficio para toda la cadena de valor, ¿no? Exacto, entonces bájale un poquito a tus pretensiones de llegar hasta arriba y es mucho dinero y la casa de sabe cuántos metros y coches y viajes y yates. Bájale ahí. Puedes tener un muy buen nivel de vida y el de un lado también. Si sabes también compartirlo y pensar en él también junto con tu vida, junto con tus pretensiones. ¿Hubo algún momento de impacto del que te acuerdes bien, que dijiste, hoy hice algo bueno? 3 momentos. Uno, cuando me peleé con el gobernador de Jalisco, porque literal fue a la cabina, el ex gobernador, era el último panista, por algo perdió. En el que literal enfrenté porque él decía que le daban asco los gays. Y literal ahí yo lo enfrenté como líder de opinión también LGBT. Le dije, saliste del closet en el programa. Al aire, sí, claro. Ahorita que termines Sí. esto me encantaría que me contaras por qué decidiste eso. Justo por lo mismo, porque te había que representar a un grupo. Pero termino esta anécdota y fue un asunto
decir, señor gobernador, te doy asco. Y él así, ¿por? Porque yo soy gay. O sea, ¿por qué te damos asco? Por favor, me urge saber tu opinión porque tú eres un representante de mi estado. Yo soy de Jalisco. Tú eres el gobernador de mi estado. Por favor, dime. Y mejor se levantó de la cabina y se fue. No contestó No nada. contestó. Entonces yo iba narrando a la gente, decir, el señor gobernador se está saliendo en este momento y no le está contestando. La primera pregunta que yo les tenía, yo tengo anotadas todas las de ustedes. Ni siquiera aguantó la primera, señores. De ese tamaño es nuestro gobernador. Y también, obviamente, la popularidad iba para abajo porque el programa era el número 1 escuchado en Guadalajara. Que no era un programa con enfoque LGBT. No. Y es que es eso. ¿Por qué salió del closet? Justo por lo mismo. Uno, adiós closets, ¿no? Ya es necesario que también las nuevas generaciones entiendan que no debe haber ni siquiera un closet para ni siquiera salir de él. ¿Qué edad tenías? A ver, ¿qué significa haber salido del closet al aire? O sea, tú, supongo que tu familia cercana ya sabía y esto fue una manera de hacerlo público simplemente. Sí, y menos de un mes después de que empecé a colaborar en ese programa. Se llama Golpe de Estado. El programa también tiene un nombre fuerte. Por lo mismo, justo era causar un impacto social. Y justo era eso, representar a ese grupo de personas minoritarios en nuestro país que han sido atacados sistemáticamente desde siempre. Y decir, somos visibles, tenemos opinión válida, no me puedes descalificar mi opinión política, social, incluso musical, por ser gay. Y la gente sí me atacaba por eso al principio. Decir, no, tu opinión no vale porque eres gay. Decir, pero es que, ¿por qué te importa con quién me acuesto? Esto que tiene que ver con mi opinión formada de sociedad, en la que te pueda estar yo ayudando con mi micrófono en necesidades que tú tengas. ¿Por qué no te enfocas en eso? O si la estoy regando al aire, pues entonces también dile, no tienes ningún conocimiento de este tema. Total, ¿no? Me hago a un lado de ese tema y ya está, y ayúdame tú. Y fue cambiando, porque al final, los últimos 8 años no recibí ningún ataque por ese tema. ¿Cuánto tiempo o cuál fue el impacto más grande que viste tras haber dicho esto al aire? O sea, porque bueno, si bien ya tu vida personal estaba totalmente tranquila, familia, amigos y demás, decides hacer esto de una manera más pública o más, visible. Tal cual. Con gente que no te conoce, ¿no? Sí. Entonces, bueno, estás poniendo un pie en el piso diciendo voy a representar a una comunidad, pero te expones a todo esto. ¿Cuál fue el cambio que viste en este momento? Uno, la gente empezó a descalificar por las preferencias sexuales. Era mucho más por una opinión que tal vez no estaban a favor y que bueno, para eso se trataba de contrastar. Dos, que también gente que no había salido del closet empezó a salir en sus trabajos, etcétera. Es decir, si él puede, yo también. Es decir, si alguien públicamente, justo como dices, con personas desconocidas, con gente que nunca va a conocer, ya saben lo que soy y qué estilo de vida tengo, ¿por qué yo no puedo? ¿Por qué tengo que estar yo oprimido por por estas mayorías que quieren que yo viva un estilo de vida completamente escondido porque para ellos es incómodo en este momento? Entonces, también empezaron a salir cosas y decir, y tenemos una variedad de profesionistas mucho más grande que solo los típicos que tenían concebido a la sociedad, como peluquerías, Claro. maquillaje, bailarín, ballet, o sea... Bueno, la expansión de este mes está increíble. Tiene, que son 40 más 1. 41. Exacto, pero como que lo ponen 40 más 1, Ajá. no entendí por qué. Versión especial de expansión, muy buena. La hizo Javier, el editor en jefe de Grupo Expansión, que quiso visibilizar por primera vez en una revista con portada y con no solo LGBT asumidos como tal, sino también aliados. Esto es heterosexuales que realmente apoyan a la comunidad LGBT. Sí, bueno, y para explicarle a la gente que nos está oyendo, es la revista de negocios probablemente de las más importantes de México, y en su edición del mes de junio incluye los perfiles de 41 ejecutivos, profesionistas de la comunidad LGBT, ¿no? Sobre todo líderes en su ramo, para justo también eso, ver qué tan diverso es esto, porque no importa, una vez más, qué preferencia sexual tengas, sino qué haces también por la sociedad y en tus trabajos. Claro. ¿En tu experiencia México ha evolucionado? Sí, por supuesto. Lo palpé. Cuéntame por qué lo puedes decir. Hace 15 días fui a el Pride de Guadalajara. Yo nunca había ido a uno porque prácticamente eran
eran muy pequeños, eran momentos de mucha tensión social donde también iba gente a agredir. Claro. Sinceramente no me expuse en esos años a eso. Tenía otros foros, como por ejemplo el radio, que podía tener un impacto mucho más grande que una marcha de un sábado. Y hace 15 días fue increíble. Sinceramente, Guadalajara ha evolucionado también mucho. Una de las ciudades Más consideradas más conservadoras. conservadoras, más religiosas, donde más difícil era públicamente ser LGBT. Y la marcha fue llena de personas, con mucho respeto de los dos lados. También hace falta también eso, entender qué resortes sí tener y cuáles mejor guardarlos un poquito para respeto de la sociedad y que te vayan entendiendo como algo, no un libertinaje y que quienes quieran tenerlo adelante, pero que no todo mundo es así, no juzgues por unos, por la conducta de unos a todo un grupo. Me hizo muy feliz estar ahí porque pude, literal, hice videos, me subieron a un carro, me hicieron, mis amigos, la verdad, me hicieron el favor, y estaba muy contento porque justo hice videos de la gente. Eso es lo que más trabajo me costaba entender, que ya había familias completas ahí, niños con banderitas y súper felices, cero asustados. Sí, que no iban ni por morbo tampoco. Por supuesto que no. Y que las mamás no le estaban tapando los ojos de, ay, homosexuales, vámonos ya. Me encantó eso. Sí hemos evolucionado. Todavía nos falta. Hay resistencia. Hay congresos que no aprueban todavía el matrimonio igualitario. Y hay mucho trabajo que hacer para evitar la violencia al grupo LGBT. Completo. ¿A ti en tu camino emprendedor, crees que te ha sido un obstáculo? En lo personal, no. Me he topado con gente increíble como Alejandro Cantú, mi socio de Sky Alert, donde ha sido, por supuesto, que un aliado. Nunca, después de algunos meses, que obviamente hay que conocernos mejor, volvernos literal amigos cercanos, pues también le comenté y pues, su reacción fue increíble. Me acuerdo, fue un viaje, estábamos en Washington. O sea, él no sabía cuándo se asociaron. No sabía. Y le dije, y bueno, me apoyó todavía mucho más. Y cada mes de junio también en Skyler internamente hacemos algunas dinámicas para visibilizar a todos los que sean, no solo a mí, sino hay muchas más personas que también colaboran con nosotros. De decir, no importa, todos somos iguales, pasemos a lo siguiente, que es ser profesionales. Y este tipo de gente me ha impulsado a jamás dar un paso atrás, de decir, ni qué pena, ni pues ya manténlo para ti y ese tipo de cuestiones. Sí, oye, qué padre que seas gay y todo, pero calladito te ves más bonito, ¿no? Exacto. Eso no. Qué bueno. Oye, y bueno, entonces, ¿cómo llegaste a Alejandro? O sea, si no eran amigos desde antes, ¿cómo empieza esta relación entre Alejandro y tú y cómo se forma Sky Alert? Justo yo fundé Retweet, la agencia digital, al mismo mes que se fundó Sky Alert, pero no nos conocíamos. Como proyectos separados. Ajá, diciembre de 2011 y diciembre de 2011. Ellos, Alejandro Cantú y su familia, no, acá ya en la Ciudad de México. Con su familia fundaron Skyler, que es la evolución de SkyTel, estos beepers que se usaban como los primeros SMS que existían, ¿te acuerdas? Sí, el que tenía el doctor y después el que tenías tú y te mandaban un bipazo. Sí. SkyTel era la competencia, se rehusó, estaban pensando realmente qué hacer con toda esa infraestructura, encontraron un tema muy sensible y que podía revolucionar la industria de la prevención. Y fue como rehusaron toda esta tecnología satelital, se conectaron a la alerta sísmica oficial en ese entonces y nació Sky Alert en diciembre del 2011. Yo fundo la agencia, tiembla en marzo de 2012 y yo requería pues, nuevos clientes y más clientes. Y a mí el tema sísmico siempre me ha gustado mucho. ¿Por qué? Porque viví un terremoto en el 95 en Manzanillo, Colima, de 8.0, con el epicentro ahí. Y literal es como el fin del mundo. Son 3 minutos que no puedes creer lo que estás viendo porque absolutamente todo se cae. Todo lo que ves se cae, incluso algunas casas, edificios y hoteles. Y fue una experiencia realmente traumante porque al principio me quedé atorado porque no se podía mover la puerta. Y toda la familia estaba afuera esperándome, diciéndome, salte. Y yo, pues sí, pero no puedo. Y literal volteaba hacia atrás y veía absolutamente todos los platos, vasos, lámparas, todo se cayó. Y dije, wow, o sea, ¿cómo explicas tanta fuerza de la Tierra en un punto? Y a la hora que logré salir a la zona de la alberca y ver la bahía de Manzanillo y cómo literal se caían los edificios así, cosas que nunca se me van a olvidar, dije, wow, tengo que investigar mucho más de por qué pasó esto. Y desde entonces lo empecé a estudiar de manera amateur. Y con el tiempo yo le dije a mi socio de Retweet, que se llama Jorge Villalobos, le dije,
necesitamos una cuenta sísmica. Yo le decía, ¿cómo? Entonces le empecé a explicar. Tiembla a los 15 días, Skyler busca agencia y por azares del destino llega a mí. Obviamente le dejé un presupuesto baratísimo con tal de cerrar, porque no iba a desperdiciar yo esa oportunidad. Una vez que ya cerramos, y literal en el contrato le puse, vamos a hacer la cuenta de información sísmica y de prevención más grande en habla hispana, en todo el mundo. ¿Enfocado en alguna red en particular? Twitter. Ese momento era Twitter. Era Twitter y Facebook, pero Twitter como un medio de difusión, ¿no? Claro, porque es real time, entonces obviamente naturalmente nos ayudaba más. Y sí, lo logramos, al año ya éramos el número 1 en todo el mundo en habla hispana. Y entonces empiezas a trabajar como proveedor, ¿y en qué momento deciden asociarse? Menos de un año. Porque ¿cuál fue el razonamiento detrás de esto y cómo piensas en tener una sociedad con Sky Alert y seguir con tu negocio de marketing digital? Con Alejandro teníamos una visión muy similar. O sea, las veces que platicábamos cliente-proveedor era, oye, ¿podemos crecer por ahí? ¿O puedes crecer tu empresa así? Oye, falta una aplicación. Sí, pero tenemos estos retos. ¿Cómo cuál? Pues es que no se pueden notificaciones SMS porque todas se encolan. Bueno, pues intentemos las push. Es que las push no hay una sola nube que nos dé. Bueno, pues vamos a buscar a los proveedores. Entonces, conforme íbamos avanzando, Alejandro también vio el valor que le estaba yo aportando a su negocio. Y literal, llegamos a un punto de decir, ok, o me haces socio o ya no digo ideas. Pues sí, hay momentos de inflexión también entre personas que o te conviertes socio o te separas. Y así fue. Le entendieron el valor que le estaba aportando su negocio. Buscamos una agencia que nos hiciera de desarrollo, que nos hiciera la primera aplicación. Sabes muy bien de esos temas. Y fue una gran decepción saber que en ese entonces la más grande, y no voy a decir marcas, nos dijera que no era posible hacerla. Que iba a ser un gran fracaso y que siempre íbamos a tener retrasos en las notificaciones. Y pues Alejandro y yo dijimos, ¿cómo que no? O sea, más bien no sabes o no has investigado. Debe haber cosas nuevas. Buscamos un equipo, contratamos nuestras primeras 4 personas solo de dev y creamos aparte otra empresa que se llamaba Disapster, que solo hacía aplicaciones. Y pues nos empezó a ir muy bien también en ese negocio y vimos que por ahí era un mercado interesante porque justo vivíamos el boom de las aplicaciones en México. Eso es algo súper interesante que creo que a diferencia de los emprendimientos en Estados Unidos, donde todo el mundo como que encuentra una parte en una cadena de valor, encuentra una parte en un proceso en la que pueden mejorar y se volcan con millones de dólares y cientos de personas a solucionar una parte chiquitita de un problema, se hacen especialistas y ahí crean su mercado. Y eso hace que sean rentables y que tengan suficiente tamaño como para tener una empresa considerable. En México, yo lo que veo y de lo que platico con muchos emprendedores es que tienes que terminar haciendo de todo. O sea, tal vez Sky Alert en un principio, hoy suena y digo es la aplicación más descargada en México y la cuenta número 1 en habla hispana sísmica, pero en ese momento tal vez ni siquiera había un modelo de negocios sensible o visible o viable. Y tuvieron, yo quería que me contaras cuál era la lógica detrás de tener 3 negocios al mismo tiempo, porque pues tampoco, o sea, si hablas con un inversionista americano te va a decir, esto estás loco, enfócate, No ¿de quién eres? No eres Jack Dorsey que puedes tener Twitter y Square, ¿no? O sea, ¿cómo pensaban ustedes de esto? Lo pudimos ejecutar porque eran negocios complementarios. Si hubiera sido completamente ajeno, uno inmobiliario, entonces uno de dev y uno, no sé, de retail, pues entonces no. O sea, te tienes que enfocar. Nos aventamos esta aventura porque justo la parte de apps era complementario a lo que estábamos viviendo en Sky Alert y la parte de retweet, por supuesto que era complementario a lo de Sky Alert. Entonces, básicamente hice un bundle, si se le puede decir así, en el que en ese momento sí me daba. Es decir, Sky Alert siempre me ha ocupado más tiempo. Eso sí es un hecho y todo el mundo ¿Y te asociaste con Alejandro en las 3 cosas? No, solo en Sky Alert. Solo en Sky Alert. Sí. Perdón, y Disapster, exacto. Y retweet, no. Pero también él siempre apoyó a nuestra agencia digital. Y sí, con el tiempo sí se ha venido complicando. Por supuesto, porque se volvió ya mucho más especializado. Y a pesar de que empiezas a crecer como empresa, empiezas a contratar muchos más puestos para ir delegando, tu empresa va volviendo un monstruo. Y por lo tanto también el requerimiento de tiempo, nivel de especialización, lo que te empiezan a pedir los inversionistas, lo que te empiezan a pedir los clientes, la competencia, los avances tecnológicos, tienes que estar yendo a eventos.
anuales de Facebook, de Twitter, de Google, de Apple, de Amazon, de quien sea, se vuelve ya mucho más complejo que hace unos años. Y por lo tanto, mi año de inflexión, el nuevo año de grandes cambios es 2019. Porque cómo visualizamos nuestra empresa a partir del 2020 por la próxima década. Entonces, ya viene un momento muy complicado para mí de tomar decisiones difíciles. Claro, bueno, ahorita quiero que me cuentes de estas. La primera es, cerraste Disapster el año pasado. Cerramos en el 17. Entonces, crean estas 3 empresas. Tú de entrada sigues siendo abogado. ¿Cómo llegaste a tener una agencia de marketing digital? ¿Dónde aprendiste lo básico? Y después una agencia de desarrollo que hacía cosas que las agencias más grandes de México te decían que eran imposibles. ¿Cómo aprendes? Soy súper autodidacta. Algunas cosas son positivas, otras no tanto. Y ya en cuanto reconozco mis limitantes, voy y pido ayuda. Soy inquieto de naturaleza, siempre me gusta estar haciendo cosas. Me aburro muy fácil, entonces por eso quiero estar ocupado siempre. O sea, el tener 10 minutos libres de repente en trabajo es como... No. Entonces ya me empiezo a meter en otros temas y empiezo a investigar. Y si ya me voy por una beta, me meto de fondo ahí. Cómo se desarrolla, qué plataformas sirven, qué puestos hay de desarrollo para ir seccionando tu empresa. Y de ahí te metes a ver en la industria. ¿Es una necesidad o no? Sí lo es. ¿Por qué? Porque hay un boom y todo el mundo quiere depender de las apps. De ahí, ¿vamos a vivir de las apps? Pues quién sabe. Pero eso ya no es mi asunto. Es de cada empresa que apuesta o no por tener una aplicación. De ahí tomé la dirección general también de Disapster. O sea, yo era director general en Retweet, director general en Disapster, director de marketing, RP y de producto de la aplicación en SkyAlert. ¿Y cómo manejabas Más eso? radio. Más radio. Entonces, ya el radio, en vez de ir diario de 8 a 10 de la mañana, me fui solo una vez a la semana para no perder el foro y también impulsar a mis empresas. Claro. Porque yo, cabe decir, jamás cobré un peso a Grupo Imagen. Nunca. Porque no quería en el fondo, no sé si pasaba o no, que ni siquiera hubiera la posibilidad de que algún día me limitaran de decir, no puedes decir esto. Si vengo es porque voy a colaborar con mi opinión y si a alguien le incomoda, pues ni modo. Y así fue, siempre fui libre hasta eso. ¿Y cómo manejabas ese estrés? ¿O cómo organizabas tu tiempo? Al principio tenía dividido por día, más bien por horario. Entonces en la mañana era Retweet, de ahí le seguía con Skyler a mediodía y en las tardes revisaba todo lo que tenía que ver con Disapster. Después lo cambié por día, porque no me alcanzaba. Sobre todo las juntas se me traslapaban, entonces ponía una junta de Disapster en la mañana, entonces ya no revisaba lo de Retweet, etc. Entonces dije, no, y lo cambié por día. Entonces los lunes era de Retweet, los martes era Skyler y los miércoles era Disapster. ¿Y te funcionaba? Mucho más. Me funcionaba mucho más porque así podía dividir a quienes citaba también ese día. Clientes de Disapster todos los miércoles, clientes de Skyler todos los martes y de Retweet los lunes. Y jueves y viernes ya veía, porque también a veces había que viajar, etcétera. Entonces ya era un poquito más de collage los jueves y los viernes. Y los viernes nadie va a las citas. Tú bien sabes eso. ¿Y usabas algún tipo de herramienta para organizarte o un calendario normal? He estado muchas, todas tienen que ver con tecnología y todas, unas suben, otras bajan, otras mueren. Wunderlist me sirvió mucho en su época. También la usé algún tiempo. Algún tiempo, ¿no? En su tiempo inauguré Slack, después ya no me encantó. ¿Qué usas ahora? G Suite, maravilloso. G Suite inclusive también para las dos. Chat interno. No, para comunicación interna en Retweet estamos usando Workplace. De Facebook. De Facebook, muy bueno también. Estas dos herramientas han hecho que mi equipo esté mucho mejor comunicado, que tenga todas las herramientas y algo importante como organización, que toda tu información está respaldada en la nube porque no hay límite en G Suite. Claro. Bueno, estabas diciéndome de la importancia de armar un equipo. Sé que tu abuelo fue empresario, emprendedor, 30 empresas. Uh-huh. ¿Tú cómo piensas del proceso de reclutamiento? O sea, si quieres reclutar a alguien, sé que hay gente que hace, o las consultoras, o algunas pruebas o preguntas raras, preguntas capciosas. Aquí en algún tiempo teníamos unas preguntas loquísimas y total que a la gente que terminaba contestando bien todas las preguntas y que sí contratamos, resultó que era gente que no se adaptaba muy bien al ambiente laboral. Era demasiado inteligente, yo creo que para su propio bien. ¿Tú tienes algo así?
tuve, igualito que tú, creo que tenía igual un proceso muy extraño, pero me funcionó. En su época sí me funcionó. Lo primero que tenía que ver es que qué tan adaptable al cambio podía estar esa persona. Porque como empresa de tecnología o de Y en marketing un y todo, startup más. cambia todo el tiempo. O sea, no puede ser un plan anual, es dificilísimo y los inversionistas no lo entienden esto. Te piden corridas de 5 años, hoy no sé ni qué va a pasar en 6 meses. O sea, y va a cambiar brutalmente. Sé que te gusta ver futurear como la espada del augurio, pues no se puede en las startups. Es muy difícil. Pero bueno, entonces, lo primero era qué tanto te limitabas en tu propia caja, ¿no? Es decir, ¿eres muy limitado o sí te gusta meterte a otros temas y buscarle cómo sí en vez de cómo no? Eso era lo primero. Y dos, qué tan incluyente eras. Al ser unas empresas también dirigidas por un miembro LGBT. ¿Lo Por incluías como supuesto. parte Sí, del proceso de sí. ¿Cómo se lo preguntabas a alguien? ¿Así directo? Directo en preguntas de ¿qué opinas de matrimonio igualitario, por ejemplo? Ok. Entonces, depende el cómo qué concepto tenían, incluso cómo lo decían, era realmente si pasaba la prueba o no. Para muchos era injusto, y para mí, por supuesto que no. Es decir, pues es que ellos, pues, merecen algunos derechos, pero no estoy de acuerdo. Ya con el ellos era como, Ujú. pues eres parte de una sociedad. Y hubo una que era muy buena, o sea, en su entrevista le fue bien, tenía un currículum increíble, pero si no estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo que adopten pobres niños, bla, 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 y decía, bueno, pues entonces muchas gracias, no estás contratada. Pero ¿por qué? Qué injusto, discriminador, tú me decía, es que no te das cuenta, pero es al revés. Claro. Y no me interesa gente en que vas a discriminar al que tienes a un lado. Aquí vamos a ser un equipo. No es un asunto de un empresario viejo en el que daban unas órdenes impositivas, Claro. sino soy el líder de un barco en el que todo mundo tiene que remar. Si no, se nos va a meter el agua y yo no puedo sacarla como líder del barco. Y tú me vas a hacer que se meta el agua. Y sin duda alguna, a la hora que se empieza a meter el agua, no vas a querer sacarla porque el de un lado no te cae bien. ¿Y te apoyaste en algún libro o en algún método o fue todo desarrollado empíricamente tu proceso de No, reclutamiento? sí me servían algunos libros. Walter Isaacson, de la no es autobiografía de Steve Jobs. Ujú. Em, Ese me sirvió para procesos con mis socios. El cómo ir mediando qué es injusto, qué no, porque Steve Jobs fue injusto en muchos de sus procesos. Era Sí, muy bueno, gandalla. claro. Y yo no quería hacer eso. O sea, yo no decía, está bien que tengas una idea revolucionaria, etcétera, pero comparte mucho más. Comparte también el crédito. No es un asunto de una persona, una vez más. No es un empresario antiguo, yo el gran empresario, ya está. No es cierto, ya no existe eso. Entonces, me sirvió mucho para también cosas no hacer con mis socios. Y cómo negociar con clientes, etcétera, me sirvió mucho de este libro, ¿cómo se llama? Como el arte de la guerra. Ujú. Me sirve muchísimo también, parte de negociación, cómo ponerte al tú por tú, aunque estés un escalón abajo. Hay un libro de negociación buenísimo que leí hace unos meses que se llama Never Split the Difference. O sea, nunca partas la diferencia o nunca repartas la diferencia. De un ex agente del FBI que hizo negociación de secuestros de súper alto perfil por veintitantos años. Y te da tips muy puntuales de cómo negociar temas mundanos como con tu esposa o con tu jefe, ¿no? Wow, eso está bueno. Está muy bueno. Lo voy a... Y la última cosa que sí implementé, que literal me autoimpuse, porque sabía que en algún momento me podría volver algo loco, era que en las empresas donde me asociaba, nunca quise arriba del 50%. ¿Por qué? Justo por eso. En algún momento que yo enloqueciera, y pasó, mis socios me limitaron a las decisiones que en ese momento a mí me parecían que tenían mucho sentido, pero a la hora que lo ponías en la mesa y en los números y en todo, pues no hacía sentido, pero en algunos momentos tú te autoengañas diciendo, sí, tengo que ser no terco, pero sí Persistente. exactamente, ¿no? Y a la hora que veías el caso, pues no. Cuéntame algún caso en el que digas, te limitaron, pero por suerte. Sí, quería llevar a la agencia a otro nivel, pero llevando servicios que no eran tan directos del marketing digital. Era mucho más de producción, que requería una inversión muy alta y para conseguir clientes de ese tipo, pues era otro nivel de cliente que en ese momento no tenía. Pero yo decía, es que si apostamos aquí podemos cobrar mucho más, bla, bla, bla. Pero queríamos un equipo de 10 personas y un equipo carísimo de infraestructura, que en ese momento requeríamos hasta casi reinvertir todo lo que estaba entrando a la empresa.
Y yo estaba terco, sí, pues vamos a votar, pues votemos, pum, 49% contra el 51% perdí. En ese momento me frustré, luego me tranquilicé, pensé las cosas en frío y dije, Y en ese momento, esa frustración, esa derrota o ese fracaso, ¿qué pasó por tu cabeza en ese momento? te sirve mucho más, la verdad. Es un asunto, pues sí, de humildad de decir por qué perdí. O no supe comunicarlo bien, o la idea está mala. Me voy a dar mi tiempo un fin de semana para pensar. ¿Qué hice mal? De plano no había mercado. Empecé a investigar más y dije, no, sí. Y en estos momentos de reflexión, ¿lo haces ahora sí que con la almohada o hablas con alguien? ¿Tienes algún mentor, asesor? Todo. Me gusta hablar mucho con mi socio Alejandro Cantú. Me gusta hablar mucho, incluso de cosas que no son de Skyler, o sea, de amigos, de la familia, él también me cuenta, de nuestros propios procesos. Él también es muy analítico, él se clava mucho en algunos temas, incluso de más. Pero nos sirve mucho, somos muy complementarios. Yo soy muy terrenal y él es mucho más elevado. Entonces, ese complemento nos ha ayudado mucho a ser unos grandes socios después de 8 años. Y con mi mejor amiga, está en Guadalajara, se llama Ana Sofía Torres. Ella también me ubica durísimo en mi realidad, porque me encanta que exista gente cercana a mí no solo me dé por mi lado y que me diga, literal, la estás regando, ve este big picture en vez de concentrarte en este problema que tú tienes ahorita. Regresemos un poquito a hablar de Sky Alert. Entonces, fundas, estás ahora sí que como un tripié con Sky Alert, Retweet y Disapster. ¿En qué momento empieza a agarrar tracción Sky Alert o cuándo crees que fue el punto de inflexión donde dijiste, aquí hay algo más que una pasión personal? Tuvimos 3 puntos de inflexión. Un primer caso de éxito brutal, que fue un sismo en un evento de Microsoft en St. Regis, ahí en Reforma, que estaba hablando el secretario de Economía, ya en el gobierno de Peña, nuevo gobierno, y sonaron nuestros celulares, no tanta gente lo tenía. Y yo le dije al secretario, estaba en primera fila porque nosotros íbamos a presentar, el secretario iba a temblar. Y literal interrumpí su participación, se me queda viendo, me ignora y sigue. Dije, bueno, pues yo agarré mi celular y empecé a filmar. Va a estar bueno. Y literal se empezó a ver el edificio bastante fuerte. Y todo el mundo empezó a correr. Fue una escena literal caótica en un hotel, en un salón, con todo lo que eso significa. Llegó el Estado Mayor Presidencial y nos encapsuló a todos y nos llevaban por la escalera de emergencia y a la banqueta de Reforma ya cuando el sismo había terminado. Cosa que, bueno, estuvo mal aplicado el procedimiento de prevención. Pero en ese momento me pude dar cuenta cómo ya estábamos incluso por arriba de la tecnología de gobierno. Eso cuando dije, lo estamos haciendo mejor. Va por ahí. 2, cuando nos ataca el gobierno y nos manda una alerta falsa. Un lunes. Porque ustedes En estaban junio, alimentando del de la Servicio alerta. Sismológico Nacional. No, el Servicio Sismológico Nacional no tiene que ver con la alerta sísmica. Ok. Se llama CIRES. Es una AC que se supone que no debe tener asuntos de lucro. Y hasta ahí la dejo. Hay una investigación de Animal Político al respecto, si quieren investigar más. Pero, con tal de sacarnos del mercado, nos mandan esta alerta falsa como sismo fuerte, ya cuando mucha más gente la tenía. Y, pues no sé si tú te acuerdas de ese día, un lunes 12 del día, junio, fue el mayor desalojo de la Ciudad de México en su historia sin un sismo. Causado por ustedes. 8.5 millones de personas en la calle. Causado por esa alerta. Y entonces la prensa me empezó a buscar de manera, pues muy molesta, obviamente, representando a toda la gente que estaba muy molesta, decir por qué me salí cuando no hay sismo y va a ser como el Pedro el Lobo y todas estas historias. Y fue un momento vital para la empresa de cómo íbamos a tratar esta crisis y recibí un espaldarazo de Alejandro de decir, no hay momento de hacer un comité de crisis. ¿Quién va a estar en el comité? No teníamos Endeavor, que ahorita voy a eso. Era un asunto, decir, confío plenamente en tu capacidad para lidiar con esto. Sé que estás en radio, llevas ya algunos años, pues échalo a andar. Y yo aquí estoy para ayudarte con datos de comprobar de que sí me mandaron esa alerta falsa. Tú sabrás cómo tratas el tema. Denise Merker, Joaquín López Dóriga, Ciro Gómez Leiva, todo el mundo me marcaba, literal uno tras otro, y tenía que estar lidiando con el tema. ¿Y por qué se equivocaron? ¿Y cómo es posible que ese tema lo tengan ustedes en vez de gobierno? Es que lo tenemos los dos.
Porque el tema de salud lo tienen los privados y los públicos. Porque el tema de educación lo mismo. Este es otro tema igual. Aprendamos a que todos los temas puede haber privado y público y que la gente escoja. Le bajaban ahí un poquito. Y 2, tengo la prueba que me mandaron alerta falsa. ¿Y qué crees? Mi tecnología funcionó perfecto porque tan es así que desalojamos a toda la ciudad. Y entonces ahí te das cuenta que estás dependiendo, que la fuente de tu información tampoco la controlas. Es correcto. Y supimos que no iba a haber inversión para modificar esos sensores, esa manera que se hacía. Se hace todavía, ellos con ondas de radio todavía. Con eso mandan la información a las antenas y las antenas replican a las bocinas, etc. Vimos que no iba a haber un data que pudiera cambiar la industria, que ha pasado en los últimos 30 años, y comenzamos a apostar por un nuevo sistema. Y nos lanzamos a Japón e Israel a buscar los nuevos sensores sísmicos. Y hoy dependen ya 100% de su tecnología, de sus propios sensores. Y si hoy se lanza una alerta falsa, es nuestra culpa. 5 años y medio llevamos con nuestro propio sistema. Ha funcionado muy bien desde la versión 2. Y nunca hemos tenido un falso positivo por sistema. El único error ha sido humano y fue el 15 de septiembre del 2017. Donde estábamos haciendo pruebas para el simulacro y alguien lo lanzó en producción en vez de staging. En vez de pruebas. Y bueno, pues imagínate qué feliz me hizo esa noche del 15 de septiembre. Mi equipo equivocándose. Y obvio, pues de ahí generas nuevos procesos para evitar que eso suceda en el futuro. Pero el daño estaba hecho. En ese momento la gente también era como, ¿qué hago? Y ahora, bueno, se vuelven este fenómeno en México, superas todas estas dificultades y deciden lanzarse por el mercado americano. Sí, y todo tiene que ver por el terremoto del 17, o los dos terremotos, los 2 de septiembre, el primero el 17 y otro el del 19, que es el tercer punto de inflexión. Que justo llegamos a este punto donde uno sí nos está viniendo mal. Hay muchos usuarios los perdimos por esas fallas, pero que el terremoto del 17 sirvió para que todos entendamos cómo la tecnología sí te puede ayudar, más allá de los berrinches que tengamos, más allá de los errores, más allá de lo que esperemos como usuario. Una herramienta tan sencilla como tener una app instalada en tu teléfono, una más, puede ser la diferencia entre salvar tu vida y no. Por lo tanto, crecimos el doble, teníamos 3.5 millones de descargas. Eso, semana y media, otros 3 millones de personas la descargaron. Y obviamente salvaron el barco en el sentido de que justo un mes después ya lanzamos el modelo nuevo de suscripciones en vez de pago de una vez, que eso cambió los modelos de recuperación de lana en las aplicaciones, pues para algunas y para otras no, que es muy complicado si quiere explicar el fenómeno de las suscripciones. Y ese momento nos buscan también de Berkeley, de la Universidad de Berkeley de California, para que seamos parte de su programa aceleradora que se llama Skydeck. Y entonces se van, Alejandro se muda a Berkeley y llevan ya un año allá. Diciembre de 2017 se mudó, llevamos año y medio. Año y medio. Medio año, el primero es durísimo de aceleradora, constantemente con entrevistas y asesorías, etc. Y tenían un plan agresivísimo. Ahora sí que en Estados Unidos están esperando el gran sismo, ¿no? Creo que se habla hasta de que se va a separar California. Es una locura lo que dicen. Etcétera. Pero entonces se topan con una realidad totalmente distinta a la que esperaban, ¿no? Que primero no puedes instalar tus propios sensores. No, exactamente. Ellos desarrollaron sus propios sensores durante los últimos 10 años. Lo increíble de todo es que el líder de ese proyecto, Richard Allen, que es uno de los mejores sismólogos del mundo, se sumó a nuestro equipo. En el sentido, ¿En qué capacidad? Asesoría brutal. Cada semana tenemos a Richard en una llamada donde nos asesora por dónde sí, por dónde no, y nos ayuda también en la parte mexicana porque estamos cambiando el algoritmo en México para lanzar una nueva tecnología que ahorita la platicamos. Pero él fue de los que más nos impulsó porque ya estaba harto él de tener un proyecto que no veía la luz. Llevo una década tratando con puros científicos, está muy bien, pero ¿en qué momento se lo voy a traducir a la población? Ya después de que llegue el sismo, pues no va a servir. Entonces, él fue de los impulsores de traigan esa empresa, denle los datos a ellos y que ellos lo conviertan a una plataforma donde todo el mundo en su mano o en su empresa pueda recibir la alerta.
¿Y cuál ha sido el obstáculo más grande? Porque sé que ha sido un año y medio difícil que les ha hecho cuestionar muchas cosas sobre su estrategia. Sí, algunos. Uno, al principio el ser una empresa mexicana empezó a hacer ruidito porque ya estábamos dentro de la etapa del gobierno de Trump. Entonces, claramente ha permeado ese discurso. No es algo que nomás lo piense él. Si por algo ganó es que muchos lo piensan. No en California, pero obviamente hay gente, o que por lo menos públicamente no lo dice, pero internamente sí lo piensa. Por lo tanto, eso sí te afectaba decir, pues es que puede que no seas muy grande y que eres mexicano, puede que seas tranza. La verdad es que sí permea ese discurso. Ese fue el primero, entonces empezamos a sumar gente local. Y dos, eh, la, ha pasado tanto tiempo sin un sismo en California importante, que ya la awareness, Y te acostumbras. Ya no pasa nada, no pasa ya. nada. Entonces, desde el 89, uy, pues se cayó un pedazo del puente de la bahía y ya está. Pero pues en los últimos 30, 40 años no ha pasado absolutamente nada. Entonces, la gente dice, pues no, tal vez no necesito esto. Entonces, falta un trabajo realmente de educar, de crear esa conciencia del riesgo inminente que vive desde la bahía hasta San Diego. Y entonces, ¿ahora qué sigue? Gracias a Dios ya teníamos nuestro primer cliente. Y es un cliente de gobierno, lo cual es un hito muy importante. Es el departamento de bomberos, ¿no? Trata de bomberos de Menlo Park, que es justo donde está Facebook, para los que no sepan. Menlo está entre San Francisco y San José, a un ladito de Mountain View, que está Google. Y es un county que no valía nada. Era muy peligroso antes, en los 70s, 80s, hasta que llegó ya este boom en Silicon Valley y empezó a mejorar la zona. Y los bomberos decidieron ahí, por todo el valor que tiene esa zona, invertir muchísimo. Y ellos fueron los primeros que se animaron a poner nuestro device para Sí, que para los que empresas. no sepan, Sky Alert, además de ser el app que todo el mundo conoce, tienen dispositivos físicos que le Ujú. venden a las empresas para equipar sus edificios, Es correcto que hacen procesos a través de IoT. Y ese que es proceso, Internet de las cosas. exacto. Este, tres procesos muy claros. Prendo luces, prendo sonido y abro puertas. Para que antes del sismo, los bomberos ya estén listos para arrancar sus camiones y no tengan que abrir la puerta y que puede que se atoren por el sismo y ya Claro. no puedan ayudar a la comunidad. Entonces, en menos de un segundo están abiertas las puertas. Entonces, el jefe de bomberos está súper contento. Incluso ya filmó un video de caso de éxito, decir, yo apoyo con todo Sky Alert y quiero que todo el mundo tenga esto porque va a marcar la diferencia cuando realmente lo ocupemos. Entonces, que sigue seguir impulsando empresas, no solo de gobierno, digamos, entes de gobierno, sino también que edificios se vayan preparando, hospitales, escuelas, lo que más riesgo tenga, lo que más sensible para la sociedad es donde queremos empezar. Y bueno, yo no tengo duda de que va a convertirse pronto en un éxito esto. ¿Cómo reconcilias este sentimiento de que pues, el sismo de septiembre o tal vez lo único o lo último que necesita Sky Alert para hacer el éxito que tú imaginas es un desastre? Sí, es un desastre del cual te preparaste. Esa es la diferencia. Pero el tema es que tal vez la gente que no está preparada, que es a la que necesita subir al proyecto, solamente se va a dar cuenta con un cubetazo de agua fría. Sí, tienes razón, porque mucha gente que nos había desinstalado nos volvió a instalar. Eso dice el sistema. Después del sismo es como, ok, me da gusto que Que por regresaste. regresar, Ajá. pero espero no me vuelvas a borrar porque te hace falta meter Candy Crush entre tus apps, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Y obviamente el reto es comunicarlo mucho mejor. Seguir, en vez de producto, comunicar el valor. Es la parte que nos ha hecho falta. Y justo la nueva campaña va sobre eso, sobre casos de éxito, sobre casos palpables, gente con testimonio diciendo, a mí me llegó la alerta y pude sacar a todos los niños de mi kinder antes de que llegara el sismo, un terremoto donde causó muchos desastres en mi escuela y en mi comunidad. Hay casos así y ya no los hicieron llegar. Hay que comunicarlo mucho mejor. Es decir, más allá de cómo usar la app, etcétera, la tecnología, IoT, todos esos términos que al fin y al cabo puede confundir mucho a la sociedad, lo final es, al momento que recibiste una alerta, cómo te sirvió y cómo te marcó en tu vida una simple alerta que llegó a tiempo.
¿Qué sigue entonces? ¿Cuál es el proyecto en los próximos 12 o 18 meses en el que más te estás volcando o más emocionado te tiene? Uno, interconectividad. Vamos a dejar de depender solo de nuestras plataformas. Es decir, A ver, explícame eso. actualmente solo reciben la señal de Skyler, de red Skyler de nuestros sensores, que tenemos más de 120 en todo el país, cubrimos el 80% del área sísmica del país y cubrimos un 30 o 40% más que los sensores de gobierno. Solo para que sepan el esfuerzo que hemos hecho como empresa, que ya cubre más en 5 años que lo que ellos hicieron en 30. Solo para dejarlo muy en claro. ¿Y qué sigue? Seguir fortaleciendo, uno, esa red. Dos, conectarnos a más plataformas que no solo sean de Sky Alert. O sea, vender el servicio de alerta Ajá. y no la distribución de la alerta. Y a través de alianzas también. Es decir, podemos vivir en otras aplicaciones. Exacto. Si yo quisiera, tengo, no sé, mi aplicación de Candy Crush, que Candy Crush pudiera darme la alerta sísmica. Exactamente. Este tipo de conversaciones ya las empezamos. También gracias a estos eventos que pudimos ir en Silicon Valley. Sí sirven siempre y cuando no te cierres y te mantengas ahí solo con tu celular. Hay que ver y conocer gente. A la hora que vayas a comer, preguntas a los de alrededor a qué se dedican y puede salir algo padrísimo, y así fue. Y también dedicarnos a una parte de Internet of Things, es decir, necesitamos llegar ya a las casas inteligentes. Un producto que sea enfocado en automatizar procesos, no solo en empresas, sino también en casas. Entonces, estamos platicando con grandes aliados para saber cómo sí, en vez de cómo no sacar ese producto. Tercero, un upgrade a la app importante en septiembre en 2 vertientes. Uno, ¿cómo vamos a alertar? Ya estamos listos para lanzar pronto el nuevo algoritmo, que esto es una intensidad local en vez de una intensidad de origen. Para ponerle un ejemplo de cómo lo reciben ahorita y cómo lo van a recibir después, ahorita te llega el famosísimo Pinotepa Nacional, ¿no? Y nadie sabía dónde estaba, y ahorita ya más o menos saben dónde está, que está cerca de Guerrero. De Guerrero, exacto. Y está en la costa. Y Que es ahí donde se originan muchos sismos. desde el 2012 hasta ahorita ha sido que 40% de alertas llegan de ahí. Increíble. Y por lo tanto, ya te vamos a dejar de decir Pinotepa. A ti ya no te importa dónde está Pinotepa, te importa cómo se va a sentir donde tú estés. Que no es lo mismo si estás en el centro de la Ciudad de México, o si estás en Cuernavaca, o si estás en... Es correcto, en Acapulco, etcétera. Ya con el algoritmo que hemos desarrollado, igual junto con sismólogos de Berkeley, podemos decirte, en la Ciudad de México se va a sentir moderado, por ejemplo, en tantos segundos, donde tú estás. Y un pasito más. Te vamos a poder dar una recomendación personalizada de qué hacer por el tipo de sismo, cuánto tiempo tienes y dónde estás en ese momento. Es decir, yo trabajo en la Torre Mayor, en el piso 40, y se lo ingreso al app y esas son mis preferencias. Y entonces, si el sismo me va a dar 25 segundos y va a ser de una intensidad baja, pues tal vez me dices no hagas nada. Pero si tengo 25 segundos y va a ser altísima, no me va a dar tiempo de desalojar en 25 segundos. Me dices, cúbrete, súbete a la azotea. Aléjate de ventanas. Es decir, todo este tiempo hemos recibido mucho feedback del usuario, que es lo que más aprecio. De decir, es que me da miedo, y es que me apanico, y es que todo. Entonces, falta ese pasito de decirle, no tengas miedo, estas son mis recomendaciones. Más allá de tu plan de prevención que debes de tener, esto es más o menos lo que pienso que debes de hacer. Obviamente, cada vez se va a ir especializando más cuando más datos ingresen, y lo vamos a seguir metiendo en Machine Learning. Pero eso es lo que viene de cambio de alerta sísmica, que es brutal el cambio para una toma de decisión correcta al momento que solo tienes segundos para reaccionar. Y el segundo tiene que ver con mayor funcionalidad, sobre todo después de. Vamos a permitir que el usuario nos reporte. Vamos a preguntarle al usuario si está bien o no, de manera geolocalizada. Y va a tener tus contactos de emergencia. Entonces ahí mismo a todo el mundo se le va a avisar de manera inmediata sin necesidad de estarle mandando un WhatsApp y atascando la red si estás bien o no. Y tercero, si no tienes internet, nos estamos aliando también con otras startups mexicanas como BridgeFi. BridgeFi nos va a permitir, sin internet, pasar la señal entre todos los que tengan Sky Alert. Para el que sea que sí tenga 3G, 4G o Wi-Fi, suba la información de todos y de ahí regresa la información para todos. Es brutal el cambio. Entonces, a partir de septiembre esperemos empezar a ver todos estos cambios. No todos llegan al mismo tiempo. Y hacer una app para Alexa, Google Home, que automáticamente tengas la alarma sísmica ahí. Está contemplado también. No, pues buenísimo. Sé que tienes que irte pronto, pero bueno, me gustaría
preguntarte, cuando piensas en la palabra éxito, ¿quién es quien te viene a la mente primero? La verdad, mi abuelo. ¿Por qué? Porque con los recursos que tenía los convertía en éxito. De una manera muy interesante y muy rápida. ¿Qué es el éxito entonces? El éxito para mí es transformar lo que tengas, y me refiero desde cosa intelectual. Si tienes mucha creatividad, ¿cómo lo transformaste eso a algo palpable para los demás? Y que sea bien recibido por los demás. Y no tiene que ver con dinero. El dinero se refleja después. Porque en Skyler llevamos mucho tiempo que a veces es buen cash, a veces muy mal cash. Siendo muy exitoso. Siendo muy exitoso. Entonces, a punto de cerrar la empresa, pero es la más descargada. No se debe medir nunca con dinero, sí con impacto. Sí, creo que eso es algo que es bien difícil de entender a veces como emprendedor, que te puedes estar yendo muy bien, puedes estar cumpliendo tu misión, puedes estar avanzando hacia las metas que tienes y al mismo tiempo ser una empresa que no está siendo solvente, que no está siendo viable o que está teniendo problemas, ¿no? Y eso como emprendedora, si te enfocas en que el éxito se defina por dinero, muchas veces vas a sentirte fracasado. Exactamente. Y ahí es cuando pierdes el foco de hacia dónde tiene que ir tu empresa. A veces sí es un golpe de suerte, pero no. Normalmente tiene que haber procesos. Tienes que cambiarlos. Tienes que ver nuevos modelos. Y tengo frente a mí también emprendedores que también me han servido también de inspiración de decir, pues no solo está ese camino. Y cuestiono a las grandes empresas también de decir, pues no, tampoco es lo máximo tu producto que me estás ofreciendo. Bájale 2 rayitas y mejor ayúdame por acá. Esto también es te juro que es muy admirable y me siento muy contento de ser parte de este ecosistema emprendedor donde los encuentro en muchos eventos seguidos al año y donde somos prácticamente la misma generación donde empezamos esto. Y después nos vamos viendo y todos más o menos compartimos los mismos problemas en cuanto a modelo de negocio, validación de mercado, evolución tecnológica y te atrasas, etcétera, donde es muy enriquecedor poder platicar, por ejemplo, contigo cada vez que nos vemos, de hacia dónde vamos, a veces pues muy bien y a veces pues no tanto. Sí, lo bueno es cuando puedes hablar sin máscaras, ¿no? Sí. Hablaste ahora de la suerte. ¿Tú crees en la suerte? Parcialmente. Es que yo no me puedo explicar los momentos que ha vivido mi empresa sin lo que ha pasado frente al gobierno y al público. Cuéntame el momento en el que dijiste esto no tiene explicación alguna más que suerte. 19 de septiembre de 2017. Teníamos para una quincena más. Y ya. ¿Qué estaba pasando en tu cabeza esa mañana? Reestructura. Esa mañana es una mañana muy importante porque está el simulacro. Tiene que salir bien. Sí o sí. Y de ahí volver a analizar números porque pues, es justo después de una quincena. Justo después de pagar impuestos como el IMSS. ¿Cuánto queda de cash flow? ¿Cómo vamos a reestructurar la empresa? ¿Y quién nos puede dar una lana para sobrevivir otro mes? Friends and Family, pues ¿qué te queda? Un fondo nunca te va a prestar en esa situación. Porque nos falta apostar más. Les falta apostar más. Y entonces sucede el sismo y empiezas a ver flujo al día siguiente, quiero suponer. Bueno, no flujo porque no te paga Apple y Google más que 60 días después, pero... Te soy bien sincero, me fijé 4 días después. Estaba completamente inmerso en la emergencia que estábamos viviendo, porque como plataforma nos convertimos en un medio de comunicación. Para quitar fake news, para ir a campo y comprobar centros de de recolección, de acopio, zonas de derrumbe, etcétera, gente que se quedó sin casa. Podíamos comprobar en calle y podíamos servir como medio de comunicación y como plataforma a quitar el miedo. ¿Va a haber otra réplica? No va a haber réplica. Es decir, servíamos mucho más por ese lado. Y a la hora que pasó toda esa semana hasta el domingo, dije, bueno, ahí está mi computadora, vamos a ver cómo funciona esto. Y fue cuando vi los números que dije, wow, creo que ya salvamos la quincena. Y es momento de reestructurar también. No perdamos el foco de por qué llegamos a ese punto bajo. No porque ahora ya tenemos algo de cash, entonces ya está, todo está perfecto, todo se queda igual, al contrario. Entonces replanteamos la empresa, dijimos, tenemos que invertir en muchos más sensores, cubrir más zonas del país y no solo depender de los sismos de Oaxaca y de Guerrero.
Entonces fue cuando pusimos Jalisco, Colima, Veracruz, Chiapas, etcétera. Y eso fue lo que salvó en ese momento la empresa. Pero como buena empresa de tecnología, es un resumidero de dinero. Los servidores son carísimos, el equipo dev es súper caro. Y el mantenimiento de los sensores es muy caro también. Por lo tanto, ronda tras ronda tras ronda. Como bien sabes, ese mundo. Álvaro, si tuvieras la oportunidad de escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿cuál sería? Muy simple. Haz sociedad. Punto. Eso lo resume de la arista que lo veas. Explícamelo un poquito. Si hacemos sociedad, baja muchísimo la corrupción. Baja muchísimo la inseguridad. Baja este sentido de que no estamos solos, de que estamos huérfanos, incluso de gobierno, de que no nos representan. O de que estamos nosotros en contra de ellos. Ajá, de fifís contra chairos, o sea, de etiquetas que el gobierno nos pone a nosotros como sociedad, cuando nosotros los pusimos a ellos como gobernantes. Tenemos que entender que la sociedad, cada vez que nos dividen, los políticos ganan. Y si nos volvemos sociedad mucho más participativa, unida, podemos exigir de manera homogénea qué requerimos como país. Creo que para todos, sin etiquetas, sabemos perfectamente los problemas de nuestros países. Y esa debe ser la voz unitaria que diga, es por ahí, deja de culparnos a nosotros como sociedad y por favor, haz lo que te estoy pidiendo y si no, lárgate, porque estás ahí de manera voluntaria. Mientras más sociedad hagamos, mientras más nos dejemos de pelear entre nosotros, literal todos ganamos, aunque suene muy utópico. Las sociedades que han sido más equilibradas son las que han logrado eso. Álvaro, antes de irte, ¿hay algo que quieras agregar? Agradecer la paciencia. Nuestros usuarios han sido muy pacientes. Somos una empresa mexicana que también ha tropezado y que se ha equivocado. Pero sobre todo que le ha puesto muchísimo energía y muchísimo cariño al trabajo que hacemos y con una convicción de literal salvar vidas, de cómo hacerlo mejor. Entonces agradezco a todos los usuarios que se han suscrito a la app, que han hecho la diferencia en sí invertir en sensores. Absolutamente todos los pesos que han llegado por suscripción se ha reinvertido en la empresa para volvernos mucho más especializado. Y todo lo que viene en el futuro es gracias a esa gente que sí ha confiado en nosotros. Realmente les agradezco mucho que nos hayan ayudado toda esta época. Espero que nos sigan impulsando en el futuro porque nos vamos a seguir diversificando. Queremos llegar a todo tipo de riesgos que tú puedas sufrir como usuario, como ciudadano en estas ciudades tan extrañas de vivir, desde el asunto natural, por supuesto. Y realmente que también ayudan al ecosistema emprendedor que estos meses se ha visto tan mermado. Es momento de seguir volteando a nuestras startups mexicanas, a confiar en el trabajo que están haciendo, desde inversionistas hasta usuario final. Y latinas, ¿no? O sea, latinas en general, tienes razón. Estamos en un momento complicado, pero si la sociedad nos rescata como industria, vamos a tener una generación impresionante de empresas que generen empleos y bien pagados, y empleos felices, porque nos estamos dedicando a cosas que amamos. ¿Dónde puede contactarte la gente, seguirte, descargar la app? En lo personal, Álvaro VR, en Instagram y en Twitter. Y como empresa, Skyler MX, en Twitter y en Facebook también, y también en Instagram. Y en Estados Unidos, Skyler USA, para que también sigan la información que estamos subiendo por allá. Pronto también lanzaremos la aplicación por allá. Está un poco más limitada, más regulada, pero va a ser la primera aplicación también de 2 países que se dedique a alertamiento sísmico, el cual estamos bien contentos. ¿Y el sitio es skyalert.mx? .mx. Álvaro, quiero agradecerte muchísimo haber estado aquí hoy. Es increíble la historia. Yo, como bien dices, nos conocemos desde hace muchísimo tiempo. Los he visto crecer, sufrir, tirarle a la grande. Y tanto tú como Alejandro son unos cracks. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti y a todos. Gracias. Admiro mucho a Álvaro y me encantó reconectar con él. Si te gustó la entrevista, suscríbete en iTunes o Spotify y califícanos con 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar. También suscríbete gratis a Viernes de Cracks, que es el email que mando cada viernes. Puedes hacerlo en cracks.la/viernes.
Y si aprendiste algo de este episodio, por favor mencióname en tus historias de Instagram como @osotrava e incluye a Álvaro como @álvarovr, Álvaro BR. Puedes encontrar los links a todo lo que hablamos en cracks.la/Álvaro. Eso es todo por hoy, yo soy Osotrava y espero que tengas una gran semana.